Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un día hermoso para poder compartir con usted la palabra de Dios, para compartir con usted el mensaje del Evangelio, el mensaje que transforma y cambia vidas. Es un honor para mí estar enfrente de esta cámara y compartir con usted un mensaje que puede transformar y cambiar su corazón. Este día queremos hablar de los testigos de Jehová, porque hay una secta que se llama los testigos de Jehová, que está en un error doctrinal, ¿no?, acerca de lo que la Biblia dice. Entonces, este mensaje va dirigido a los testigos de Jehová. ¿Es usted testigo de Jehová? La palabra de Dios nos dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, vamos a orar para que Dios sea tocando su corazón y su mente, y sea Dios obrando en su corazón este día. Que Padre, te damos gracias por ser ese Dios Padre maravilloso en todo, por ser ese Dios Padre mío, glorioso Padre que todo lo puede y todo lo hace, Padre mío. Señor, te pido que me des denuedo para hablar tu palabra, para hablar uh, de Cristo, Padre mío, que no se me trabe la lengua, Padre, porque soy tartamudo. Te pido que tú toques el corazón de cada persona que va a ver este mensaje, que va a ver este mensaje para este video, Dios, y toca sus corazones, Padre mío. Obra en sus vidas y que el mensaje del Evangelio llegue a sus corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y gracias. Este es testigo de Jehová. Los Testigos de Jehová es una secta fundada en 1884 por Carlos T. Russell. La historia de los Testigos de Jehová está manchada de escándalos y profecías no cumplidas. A través de los tiempos han revisado los escritos de sus líderes bajo el pretexto de una revelación progresiva. Han cambiado fechas, eliminado pasajes y editado el contenido de sus escritos. Aunque no reclaman infalibilidad para sus publicaciones, alegan que son la única interpretación correcta de la Biblia. Entonces, esos testigos de Jehová, los testigos de Jehová creen generalmente lo siguiente: que Jesucristo que Cristo resucitó en espíritu y no que Cristo resucitó en espíritu y no en un cuerpo físico, que el Espíritu Santo no es Dios, que el infierno no existe, que el sacrificio de Jesús solo quita el pecado original y se necesitan las buenas obras para el perdón del pecado personal. Creen también que Dios no es trino, que el Espíritu Santo solo es una fuerza activa y no una persona, que Jesús es el arcángel Miguel, que la muerte es el final del ser humano. También creen que Jesús no es Jehová Dios, que la salvación solo garantiza una segunda oportunidad para nacer de nuevo, que solo 144,000 nacerán de nuevo e irán al cielo. También creen que la segunda venida de Cristo ocurrió en el año 1914, que Jesús vino como espíritu invisible. O sea, también creen que las publicaciones de la Watchtower son la única autoridad sobre la Biblia, e incluso más importante que esta para el desarrollo espiritual del creyente, ¿verdad? Pero veamos, mi querido amigo testigo de Jehová o amiga, si lo que tú crees está conforme a la palabra de Dios, está conforme a la verdad. Abre tu Biblia, sé sincera contigo mismo o sincero contigo mismo, y abre tu corazón a la palabra de Dios y comprueba con la Biblia lo que tú crees, ¿verdad? Así es que no vamos a hacer otro libro más que la palabra de Dios. Vamos a responder la primera pregunta. ¿Cristo resucitó en espíritu y no en un cuerpo físico? Vayamos a Lucas 24, 37, 39. Vamos a ver si Cristo resucitó en espíritu y no en un cuerpo físico, como usted, testigo de Jehová, lo dice, lo cree, ¿verdad? Vamos a ver ahí en Lucas 24, 39, perdón, 37, 39. Vayamos ahí a Lucas, en la palabra de Dios. Dice: entonces, espantados, atemorizados, pensaban que vivían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Entonces la respuesta es no, ¿verdad? Cristo resucitó con su mismo cuerpo de carne y hueso, con el cual él había muerto y andado en este mundo, solo que glorificado. Jesús mismo confirmó que había resucitado en cuerpo físico, cuerpo de carne y hueso. O sea que la respuesta es no.
Otra pregunta vamos a responder. ¿El Espíritu Santo no es Dios? Vayamos a 1 Corintios 3:10 a ver qué nos dice la palabra de Dios. 1 Corintios 3:10 dice así. 3:16, perdón. Dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces la respuesta es que no, ¿verdad? El Espíritu Santo sí es Dios y es la tercera persona de la Divina Trinidad y mora en los creyentes. El Espíritu Santo y Dios son uno, o sea que es la tercera persona de la Divina Trinidad y mora en los creyentes. La tercera pregunta vamos a responder, ¿el infierno no existe? Vayamos a Marcos 9:47, porque usted cree que el infierno no existe, que tiene el aniquilacionismo, ¿no? De que las almas van a ser aniquiladas y que el infierno está aquí, ¿verdad? Pero vamos a Marcos 9:47, nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Marcos 9:47 dice así. Dice, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno. Veamos qué dice es lo que nos dice la palabra de Dios. O sea que el infierno sí existe. La doctrina de un castigo eterno para los que no creen en Jesús y no obedecen sus mandamientos es completamente bíblica. O sea que el infierno sí existe, mi amigo. El sacrificio de Jesús solo quita el pecado original y se necesitan las buenas obras para el perdón del pecado personal. 1 Juan 1:9 dice así, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que el sacrificio de Cristo solo quita el pecado original y se necesitan las buenas obras para el perdón del pecado personal. No, el sacrificio de Cristo y su sangre expiatoria en la cruz del Calvario nos limpia del pecado original y personal. Podemos recibir perdón por la acción redentora del sacrificio de Jesús y por la sola fe en Él, no mediante nuestros esfuerzos. O sea que el sacrificio de Cristo Jesús quita el pecado del ser humano, ¿verdad? Es cierto que Dios no es trino. Vayamos a Génesis 1 y 2. Ahí aparece la Trinidad, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Veamos ahí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces la respuesta es no. Dios sí es trino. Desde el principio de los tiempos vemos la pluralidad de Dios. Aquí aparecen tanto Dios el Padre como el Espíritu Santo, que es Dios mismo. O sea que es un rotundo no. Dios sí es trino. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo y es trino, ¿verdad? No es un monstruo de tres cabezas como usted dice, sino es Dios mismo, ¿verdad? Es Dios solo. La número 6, ¿es el Espíritu Santo una fuerza activa y no una persona? Vayamos a 1 Corintios 2:10. ¿Qué nos dice la palabra de Dios ahí? 1 Corintios 2:10 dice así. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces vamos a ver ahí qué dice. Pues la respuesta es no. Una fuerza activa no habla ni revela nada. Y aquí claramente dice que Dios reveló a su pueblo cosas a través de su Espíritu. El Espíritu Santo escudriña. Esto sugiere intelecto, voluntad y juicio. Características todas de una persona y no de una fuerza impersonal. La número 7, vamos a ver. ¿Es Jesús el arcángel Miguel? Vayamos a Judas 1:9. Para ver si Jesús es el arcángel Miguel. Porque usted, mi amigo testigo de Jehová, cree que Jesús es un ser creado. Pero no, Él es el creador. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. O sea que la respuesta es no. Jesús es Dios. Él es el Señor. El arcángel Miguel no demostró autoridad del Señor sobre Satanás, sino que se lo dejó al Señor Jesús. Él no se atrevió a proferir juicio contra el diablo. O sea que él le dijo, el Señor te reprenda. Por lo tanto, Jesús no es el arcángel Miguel,
Miguel es un ser creado, pero Jesús es el creador de los cielos y la tierra, y la Biblia lo dice muy claro. ¿Es la muerte el final del ser humano? Vayamos a Lucas 16, 22, 23. Aquí revela la aniquilación, ¿no? De que la muerte es el final del ser humano en esta tierra, pero veamos qué dice la palabra de Dios en Lucas 16, 16 a 22, 23. Dice así, en la historia del rico y Lázaro. Dice, aconteció que le murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces la respuesta es no, porque se murieron y se fueron a dos lugares diferentes, ¿verdad? No, aquí vemos que Jesús explica cómo dos hombres, una vez muertos, continuaron existiendo en dos sitios diferentes. Uno en el infierno y otro en el paraíso. Así que la gente continúa existiendo en el más allá de esta vida física y terrenal. La otra pregunta que vamos a responder, ¿Jesús no es Jehová Dios? Vayamos a Tito 2.13, ahí nos dice claramente que Jesús es Dios. Incluso, mi amigo, si usted lee el libro de Juan, claramente, el Evangelio de Juan, claramente, ahí nos dice que Jesús es el yo soy, ¿verdad? Que es Dios, que es Jehová Dios. Así es que nos falta un poquito estudiar la Biblia para poder comprenderla bien, no andar por nosotros mismos, porque a veces, por nosotros mismos, porque a veces andamos copiándole de aquí a allá. No, ahora usted solito con la Biblia y léala, y ahí se va a dar cuenta de lo que la Biblia dice. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí dice nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, o sea que Jesucristo es Dios. Dice, Jesús sí es Dios. Aquí el apóstol Pablo confirma que Jesús es Dios y nosotros, su iglesia, le estamos esperando. Pablo afirma que Jesús es Dios mismo, no un profeta, medium o algún otro mensajero, ¿no? Sino es Dios mismo. La Biblia nos dice en Juan nos dice en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Sé que claramente dice que Jesús es Dios. La pregunta número 10, ¿la salvación solo garantiza una segunda oportunidad para nacer de nuevo? Solo 144,000 personas nacerán de nuevo e irán al cielo. Vayamos a Juan 1.12, nos dice ahí la palabra de Dios, que los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ir a Juan 1.12, dice así, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que la respuesta es no, la salvación es para todo aquel que cree en Jesucristo y el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es para todo aquel que cree en Jesús y no solo para algunos en especial. O sea que es para todo aquel que cree y le recibe como Señor Salvador. Nacen de nuevo, ¿verdad? Y van al cielo. La segunda venida de Cristo ocurrió en el año 1914 y Jesús vino como espíritu invisible. Veamos a Mateo 24:44 para ver eso, que realmente no es verdad, ¿verdad? Realmente no es cierto, porque todas seguimos en este mundo y la Biblia habla de otras cosas, ¿no? Mateo 24:44. Vamos a ver ahí. Dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Así claramente nos está diciendo que el Hijo del Hombre va a venir a la hora que no pensemos, ¿verdad? Tenemos que estar preparados. Y pues nadie lo va a ver, ¿no? Solamente Dios. No, Dios prohíbe ponerle fecha, día, mes, año a la venida de Cristo, porque Él solamente sabe cuándo será. Nadie puede predecir cuándo será la segunda venida de Jesús. O sea, nadie puede predecir cuándo será la venida de Jesús, solamente Dios, ¿verdad? Son las publicaciones de la Watchtower la única autoridad sobre la Biblia e incluso más importante para el desarrollo espiritual de un creyente, ¿no? Vamos a Mateo 5.3, ahí nos dice la palabra de Dios algo muy claro, ¿verdad? Y nos habla de que los judíos querían invalidar la palabra de Dios por la tradición. Veamos ahí. Discúlpenme que hago esto, pero está muy reseco acá. Dice, dice
Mateo 15:3 dice así. Dice, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Entonces es una pregunta que Jesús le hace a los fariseos, ¿no? Porque querían cambiar la tradición, porque le ponían más importancia a su tradición que a la misma palabra de Dios. No, la Biblia es la palabra de Dios y fue escrita antes que se fundaran los testigos de Jehová y la Watchtower. O sea que eso es mentira. Jehová, dice, la palabra de Dios es la máxima autoridad en la vida de un creyente, no la tradición de la iglesia ni los escritos de algún líder religioso. O sea que la palabra de Dios es la máxima autoridad en la vida de un creyente, ¿verdad? Solo escritura, así puede venir cualquier pastor, cura, papa, lo que quiere, diciendo cosas, ¿no? Que Dios le habló y todo ese tipo de cosas. No tenemos que hacerle caso a ellos, sino a la palabra de Dios. Ok, mi querido amigo testigo de Jehová, ya vimos que su religión y todo lo que usted cree no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Son solo mentiras del señor Russell y de todos sus seguidores. Pero vamos a ver, mi querido amigo, si de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la ley de Dios, los 10 mandamientos, es usted una buena persona. Ya vimos que su religión es mentira, no es verdad. Pero vamos a ver si usted es una buena persona y le vamos a hacer un examen, ¿verdad? Le vamos a preguntar unas preguntas para saber, entender, comprender si realmente usted es una buena persona o no, ¿verdad? Entonces, vayamos ahí. Dice así. La ley moral ok, mi querido amigo o amiga testigo de Jehová, ¿es usted una buena persona? ¿Se considera usted mismo o misma una buena persona? La ley moral de Dios son los 10 mandamientos, Éxodo 20, 1 al 17. Y Dios demanda que se la cumpla a la perfección. El que no la cumple a la perfección será enviado al infierno. Y el infierno es el castigo, es el lugar de castigo eterno donde Dios enviará a todos los violadores y los criminales que hayan violado su ley, los 10 mandamientos, porque Dios es un juez justo que no pasará por alto el pecado. El pecado es una violación a la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y usted y yo no somos perfectos, por lo tanto no hemos guardado los 10 mandamientos de Dios. Pero vamos a ver los 10 mandamientos, ¿no? Es la ley moral de Dios. Vamos a Éxodo 20 del 1 al 17. Si usted, mi querido amigo, se quiere justificar por las obras, realmente no puede, ¿no? Vayamos a Éxodo del 1 al 17. Vamos a ver ahí los 10 mandamientos. Dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dios ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visite la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no hará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Están los mandamientos. Acuérdate el día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se larguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás con tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea que no vas a codiciar nada. Son los 10 mandamientos. Pero veamos, mi querido amigo, si de acuerdo al estándar de Dios, los 10 mandamientos, es usted una buena persona. Uno de los 10 mandamientos dice: no robarás. ¿Ha usted robado alguna cosa en su vida? Sí. ¿Cómo le dice usted a alguien que roba? Un ladrón. ¿Qué es usted? Un ladrón. Otro mandamiento dice: no mentirás. ¿Ha dicho usted una mentira en su vida? Sí. ¿Cómo le dice usted a alguien que miente? Un mentiroso. ¿Qué es usted? Un mentiroso. Un mandamiento también dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no hará por inocente Jehová a cualquiera que tomare su nombre en vano. ¿Ha usted tomado el nombre de Dios en vano? Pues sí, no, cuando decimos oh my God o OMG, lo tomamos de una forma irrespetuosa. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Vayamos ahora a la siguiente pregunta. Dice así: dice, a eso se le llama blasfemia y es algo muy serio delante de Dios, los ojos de Dios, y Él lo castiga con el infierno.
porque su nombre es santo, 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 mil veces santo. Su nombre es santo, hay que respetarlo. Otro mandamiento también dice, no cometerás adulterio. ¿Ha usted cometido adulterio? Sí. Jesús dijo que cualquier hombre que mira a una mujer para codiciarla, en su corazón ya cometió adulterio con ella. Eso está en Mateo 5, 27 y 28. ¿Ha usted cometido adulterio? Sí, ¿no? Yo pienso que todo lo hemos hecho, ¿no? Con el corazón. Hemos visto a alguna mujer para codiciarla, la hemos codiciado y nos hemos imaginado cosas con ellas, cosas sexuales, y eso no está bien. O cuando vemos pornografía, o cuando hemos visto pornografía, o cuando hemos hecho cosas sexuales que no le agradan al Señor, eso es cometer adulterio también. Ok, mi querido amigo testigo de Jehová, yo no le juzgo, pero por su propia confesión, usted ha declarado que es un ladrón, mentiroso, blasfemo, adúltero de corazón, tendrá que comparecer delante de Dios en el día del juicio. Y si Dios le juzga por los 10 mandamientos, ¿será usted, mi amigo, inocente o culpable? Claro que culpable, porque ¿cómo puede ser buena persona alguien que es un ladrón, blasfemo, mentiroso, adúltero de corazón, que ha violado la ley de Dios, los 10 mandamientos, que ha vivido en pecado toda su vida y que ha creído la mentira de Russell? Usted no es una buena persona, ¿verdad? Es como cualquiera de nosotros, como yo también, incluido yo, un mentiroso, blasfemo, ladrón, adúltero de corazón, y tendrá que comparecer delante de Dios en el día del juicio para ser juzgado y enviado al infierno, porque Dios dice en su palabra, ¿no sabes que los injustos no harán el reino de Dios? No los reyes, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que sean con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos heredarán el reino de Dios, ¿verdad? Todos hemos hecho eso. Yo también me incluyo. Pero también dice en Apocalipsis, eso está en primera Corintios 6, 9 y 10, lo acabamos de leer. En Apocalipsis 2, 21, 8 también dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, Dios lo deja muy claro, ¿no? Que todos los que hayamos hecho esto no vamos a dar al reino de Dios. Usted también lo ha hecho, así es que está en un gran problema, está en un gran peligro, ¿no? De irse al infierno, porque el infierno sí existe, el infierno sí es real, y si han mentido que no existe, pues realmente esa gente no ha leído nunca la Biblia. Mi querido amigo y amiga testigo de Jehová, Dios se lo está dejando bien claro. ¿Qué harás? ¿Verdad? Te lo está dejando bien claro. ¿Qué harás? Pero mi querido amigo, no todo está perdido. Hay buenas noticias para ti. Son las buenas noticias del Evangelio. Y hay buenas noticias para ti, para usted en este día. Y son las buenas noticias del Evangelio. Es que a pesar de que usted es un mentiroso, ladrón, blasfemo, adúltero de corazón, que ha quebrantado la ley de Dios, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, y que ha pecado en contra de Dios, Dios le ama, y le ama tanto, 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 que envió a su único Hijo, a Jesucristo, a pagar por su pecado y el mío en una cruz, en la cruz del Calvario. Él resucitó al tercer día, para que si usted cree en Él, y no se pierda, no se envía al infierno, mas tenga vida eterna en el cielo. Juan 3:16 nos dice lo siguiente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda en el infierno, no se pierda, más tenga vida eterna, no se pierda pues en el infierno, ¿verdad? Más tenga vida eterna. Mi amigo, amiga, testigo de Jehová, Cristo pagó la multa por tu pecado y el mío en la cruz del Calvario, porque también soy pecador, por amor a ti, por amor a mí. El castigo que te correspondía para en el infierno, Cristo lo pagó en la cruz del Calvario una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Por lo tanto, no tenemos que hacer obras ni nada de esas cosas, porque Él lo pagó por ti y por mí. Porque tú y yo no podemos justificarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Hebreo 9:12 dice, y no por sangre de los machos cabríos, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El Cristo, cuando moría por ti y por mí en la cruz del Calvario, dijo, consumado es. Eso está en Juan 19:30, o sea que ya había pagado por ti y por mí, ¿verdad? Porque ya había pagado por tu pecado y el mío en la cruz del Calvario una sola vez y para siempre. O sea que una sola vez Cristo murió por ti y por mí y para siempre, para que si tú y yo creemos en Él, no nos perdamos en el infierno, mas tengamos vida eterna. Vayamos a Hebreos 9:23 al 28, nos dice así la palabra del Señor, que el sacrificio de Cristo quita el pecado, ¿verdad? Pero también nos dice algo ahí muy, muy impresionante, que fue una sola vez y para siempre que Cristo pagó por tu pecado y el mío. Dice, fue pues necesario
que las figuras de las cosas celestiales mismas fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, de la manera que está establecido para los hombres que moran una sola vez, después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. O sea que Cristo Jesús pagó por ti y por mí una sola vez y para siempre. Dice, Él también resucitó al tercer día y se levantó de entre los muertos, ascendió al cielo y está vivo y viene pronto. Ahora tú y yo solo tenemos que venir a Cristo en arrepentimiento y fe, y reconocer que hemos pecado en contra de Dios y que hemos violado su ley, los 10 mandamientos, y pedirle perdón por ello al Señor, aceptando el sacrificio que Cristo hizo por ti y por amor a ti, por amor a mí, en la cruz del Calvario. Su palabra dice, mi amigo testigo de Jehová o amiga, que si confesares nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso está en 1 Juan 1:9. También dice en Romanos 10:8 al 11 lo siguiente, que cerca de ti y de mí está la palabra en nuestra boca y en nuestro corazón, ¿verdad? Vamos a ver ahí en Hechos, en Romanos. Tengo un púlpito. Romanos 10 del 8 al 12, vamos a leer ahí. Dice, más que dice, acerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Él levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. Así que invócale en este día, mi querido amigo testigo de Jehová que me estás viendo, y cualquier persona también que está mirando este video, para que sea salvo de la condenación del eterno en el infierno. Si usted hoy viene a Cristo en arrepentimiento y fe, Él promete perdonarle de todos sus pecados y salvarle de toda su maldad, de su culpa y de la condenación de sus pecados en el infierno. Dale vida eterna y un nuevo corazón que era de Dios, y Él nunca jamás se acordará de sus pecados y de sus iniquidades. El Hebreos 8:12 dice que dice el Señor, seré propicio a sus injusticias, a sus pecados y iniquidades, y nunca más me acordaré de ellos, ¿verdad? Así nos dicen Hebreos 8:12. No me lo sé muy bien, pero podemos leerlo en la casa, Hebreos 8:12. Es como, mi querido amigo que me estás viendo, testigo de Jehová, o cualquier curioso que me vea ahora mismo, es como si usted hoy fuera a la cárcel por un delito que usted cometió, pero de pronto el juez le dice, alguien pagó por su delito, puede irse. Lo mismo pasa con nuestros delitos y pecados. Cristo pagó la multa y el precio por ellos en la cruz del Calvario una sola vez y para siempre. Y ahora usted y yo podemos ser libres de la culpa y de la condenación del pecado del infierno. Solo necesitamos creer en Jesucristo, arrepentir nuestros pecados, pedirle perdón por ellos, confiar en Él como nuestro Señor y Salvador. Amigo o amiga, testiga de Jehová, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tú te arrepientas de todos tus pecados y le pidas a Dios perdón por ellos a través de Jesucristo. Y le recibas a Él como tu Señor y Salvador. No dejes que pase el tiempo, porque hoy te puedes morir y te puedes ir al infierno, ¿verdad? Porque no lo quieres recibir. Dice, para que no perezcas en el infierno, sino que tengas vida eterna en el cielo. Hoy es el día de salvación para ti. Hoy puedes creer en Jesús como tu Señor y Salvador. Hoy puedes venir a Cristo en arrepentimiento y fe y pedirle perdón por todos sus pecados. Y Él te perdonará y te dará un nuevo corazón, una nueva vida, una vida que agrade y glorifique a Dios, ¿verdad? Así que estás ahí, si este mensaje te ha tocado tu corazón, si este mensaje ha tocado tu vida, ahora mismo el Señor lo ha obrado para salvación tuya. Puedes hacer esta oración conmigo, a tu manera la puedes hacer también,
pero yo solamente te voy a guiar, no pretendo forzarte a hacer algo que tú no quieres hacer. Es Dios que si te está hablando Dios ahora mismo, abre tu corazón a Él y no seas rebelde, ¿verdad? Sino abre tu corazón a Él y arrepiéntete de tus pecados y confía en Jesús como tu Salvador para que tengas vida eterna y para que puedas ir al cielo cuando mueras. La palabra, vamos, si quieres hacer esta oración conmigo, decirle a Dios ahí: amado Dios, soy pecador y necesito perdón. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Decido confiar en Jesucristo como mi suficiente Señor y Salvador. Creo que Jesucristo derramó su sangre preciosa por mi pecado. Quiero dejar el pecado. Ahora invito a Cristo a venir a mi corazón y a mi vida como mi Salvador, como mi Señor y Salvador personal. Amén. Mi querido amigo, si tú hiciste esta oración, créeme que si lo hiciste de corazón, créeme que el Señor Jesucristo te ha perdonado te ha hecho una nueva criatura. El fruto lo vamos a ver en ti, ¿verdad? Vamos a ver nosotros la transformación, el cambio, que Dios te ha sacado de esa secta de Jehová, pero también te ha perdonado tus pecados y te ha hecho libre y una nueva criatura, una persona que ahora alabará y glorificará a Dios, y por tus frutos te vamos a conocer, ¿verdad? Que realmente te has arrepentido. O usted que también ve este video, ¿no? Si usted se ha arrepentido, créame que Dios le ha perdonado y le ha hecho una nueva criatura y vamos a ver su fruto cuando nos encontremos algún día, ¿no? Entonces, para nuestra conclusión, los testigos de Jehová, de este sermón o de este mensaje, nuestra conclusión es que los testigos de Jehová son una secta y una legión más, o sea que realmente no están en la verdad, que solo está llevando a miles de almas al infierno con sus mentiras e ideas equivocadas de Jesús y la Biblia. Solo Cristo salva por la sola gracia y por la sola fe en Él. Solo Cristo salva y solamente Él nos puede justificar y perdonar y salvar, solamente Él a través de su sangre. Así que, mi querido amigo, que Dios te bendiga. Espero que este mensaje te haya tocado tu corazón y te haya conmovido tu corazón para arrepentimiento y salvación de tu alma. Si vives acá en el área de Michiana, yo te invito a que si quieres asistir a nuestra iglesia, somos Iglesia Nazareno Casa de Oración. Estamos ubicados en el 1407 Millwood Boulevard, aquí en Mishawaka, Indiana, en Estados Unidos. O si no, ve a una iglesia donde prediquen la palabra de Dios, donde Cristo es el centro de esa iglesia, donde se predique solamente, donde se crea solamente la palabra de Dios, solo escritura, donde crean que solo Jesucristo salva, donde crean que somos salvos solamente por la gracia y somos salvos para la gloria de Dios, somos salvos solamente por la fe en Jesús, y donde solamente crean que Jesucristo es el Señor y Salvador de esta tierra, ¿no? Así que Dios te bendiga, que tengan buen día. Busca un lugar donde congregarte, ora, ayuna, lea la Biblia, ¿verdad? Aprende más del Señor y busca un lugar, una iglesia en tu país, en cualquier ciudad del mundo. Yo sé que puedes encontrar una iglesia donde crean en Jesucristo, crean que Jesús es el Señor, donde crean que solo Cristo salva, que solo Cristo, somos salvos solamente por la fe en Él, somos salvos por gracia solamente a través de Jesucristo, y somos solo escritura también. Así que Dios te bendiga y que tengas un buen día y que Dios te bendiga grandemente, y arrepiéntete porque el tiempo del fin se acerca. Así que pon tu fe en el Señor Jesús para salvación de tu alma y que Dios te bendiga. Así que busca a Dios.